Hola hola, bienvenidos a Novelas del Conejo. Recuerda, todos los derechos reservados pero la diversión es de todos. Si quieres más capítulos, deja tu poderoso like, comenta qué historia quieres ver después, y suscríbete, que eso me motiva un montón para seguir creando. Ahora sí, ponte cómodo porque la historia está por comenzar. 080 La comedia de situación favorita de Cornelia. Vayamos al segundo piso para investigar a continuación. Decán le dijo a todos. Actualmente se encontraban al final del pasillo del primer piso. Las llaves de las habitaciones 103 a 105 todavía estaban desaparecidas. Este no era un buen lugar para empezar una pelea con el hombre lobo. Atraer al enemigo al segundo piso antes de atacar fue, sin duda, la opción más segura. Tenían una ventaja geográfica natural en el segundo piso. Podían atacar cuando avanzaban y defender cuando retrocedían. Incluso si ocurriera una situación inesperada, Decán y Cornelia podrían retirarse al dormitorio. Su plan era que Cornelia se acercara un poco más a los otros cuatro una vez que llegaran al segundo piso. Una vez que Decán convocaba al poeta arruinado fuera de la vista de las cuatro chicas, Cornelia golpeaba con su martillo a quien mostraba el cambio más significativo en su expresión. Esta sería una prueba importante de la velocidad de reacción de Cornelia. Cornelia necesitaba asestar un golpe que perforara el cielo al enemigo antes de que el verdadero hombre lobo pudiera reaccionar. De lo contrario, una vez que el verdadero hombre lobo active Berserk, las cosas se complicarían para Decán y Cornelia. Pero incluso si no pudieran ganar entonces, podrían esconderse en las habitaciones del segundo piso. No había peligro real. Una vez transcurridos los 10 minutos de duración, el resto sería ellos torturando unilateralmente nuevamente al hombre lobo. Decán se dio la vuelta, preparándose para caminar hacia las escaleras del segundo piso. Desde hacía un momento, Cornelia había cerrado naturalmente la distancia entre ella y los otros cuatro, según el plan. Al mismo tiempo, inconscientemente había mantenido cierta distancia de Decán. Sin embargo, en ese momento, una barrera de luz sagrada separó a Decán y Cornelia. Decán giró la cabeza bruscamente. Antes de que pudiera siquiera intentar romper la barrera de luz sagrada, vio a la hermana asesina de las gemelas aparecer junto a Cornelia como un fantasma. Ella agarró a Cornelia por detrás, le sujetó la muñeca y se retiró bruscamente al lado de su hermana. Entonces, la hermana asesina sostuvo una daga contra el cuello de Cornelia. Su expresión se volvió algo distorsionada mientras miraba a Decán con los dientes apretados, aterrorizada de que él pudiera hacer un movimiento. Ella sabía que Decán era una persona extremadamente peligrosa. Después de todo, Decán la había atormentado miserablemente el día anterior. Ese maldito veneno todavía la estaba torturando incluso ahora. Ella no sabía cómo este bastardo lo había inventado. Ni siquiera la magia de purificación pudo disiparlo. Si su hermana no hubiera podido brindarle constante curación y alivio del dolor, es posible que no hubiera sobrevivido anoche. Esta mañana, casi había rechinado los dientes hasta convertirlos en polvo solo para mantener una expresión normal. Sé que eres fuerte, pero si haces un solo movimiento, mataré a esta frágil señorita detective. La hermana asesina gritó, mirando fijamente a Decán. Aunque la expresión de Decán permanecía tranquila, su ceño estaba fuertemente fruncido. Esta reacción satisfizo a la hermana asesina. Parecía que su movimiento arriesgado era el correcto. Si no aprovechaba esta rara oportunidad de tomar a Cornelia como rehén ahora, no habría posibilidad de regreso si sus identidades fueran expuestas en el segundo piso. Manos arriba y atrás. Manténganse alejados de nosotros. La hermana asesina gritó ferozmente. Decán no dijo nada y asintió, comenzando a retroceder un paso a la vez como lo exigía la hermana asesina. Al ver a Decán tan obediente, el corazón de la hermana asesina finalmente se tranquilizó un poco. Parecía que había apostado correctamente. A él le importaba enormemente la seguridad de la señorita detective. Así, cuando Decán estaba a 30 metros de ellos, una sonrisa de ganadora finalmente apareció en el rostro de la hermana asesina. Ella admiró la expresión de Decán con considerable suficiencia. Te he tolerado mucho tiempo. ¿Qué fingías con esa sonrisa constante? ¿No te está entrando el pánico ahora? ¿Dónde está esa compostura de anoche? La hermana asesina se burló. Decán simplemente se mordió el labio con fuerza.
Sus ojos no podían ocultar su arrepentimiento y pánico, y sus puños apretados temblaban levemente, como si estuviera enfrentando una crisis insuperable. Las expresiones de Lilith y su guardia se volvieron muy pesadas, pero no se atrevieron a moverse precipitadamente. Ya comprendían la terrible situación que se vivía. Las hermanas gemelas eran retadoras rebeldes. Habían encontrado una oportunidad de tomar como rehén a la señorita detective para amenazar a Deccan, el luchador más fuerte presente. Además, no fue difícil deducir de su conversación que el que hizo sufrir tanto al hombre lobo anoche fue de hecho Deccan. Su fuerza de combate era realmente aterradora. Pero ahora, por muy fuerte que fuera, su debilidad era demasiado obvia. Controlar a la señorita detective era equivalente a controlarlo a él. Mientras no lastimes a mi señorita, te daré mi vida. Deccan gritó. Por su voz ligeramente temblorosa, uno podría decir que estaba realmente en pánico. Pero en su corazón, Deccan ya había comenzado a reír. Estúpido asesino. El enemigo les había ayudado a elegir el plan B. Sin la cooperación del enemigo, este plan realmente no habría ido tan bien. Al ser tomada como rehén, ¿podría Cornelia no reaccionar? Si alguien se acercara a ella, se sentiría otra cosa que feliz. Esta era exactamente la oportunidad que estaban esperando. El hombre lobo saltando por propia voluntad. La rehén Cornelia observaba con gran interés la actuación de Deccan. Ella se sentía cada vez más divertida. Si no fuera por su condición actual de rehén, habría querido sacar algunos bocadillos para comer. Ver las actuaciones de Deccan siempre fue uno de sus grandes placeres. ¿Quién de ustedes es la bruja? Salgan ya. La hermana asesina le gritó a Lilith y a su guardia. Lilith y su guardia se miraron, sus rostros llenos de confusión, sin entender lo que la hermana asesina quería decir. ¿No era la bruja la hermana gemela? Podría ser que la hermana asesina fuera el hombre lobo, pero la hermana sanadora no fuera la bruja. Entonces tú tampoco eres la bruja. Parece que la bruja es la 10ª persona que aún no ha aparecido. La hermana asesina frunció el ceño y rápidamente llegó a esta conclusión. Ahora tenemos la ventaja. Si no sales, perderemos. La hermana asesina rugió enojada al aire. Ahora necesitaba controlar al rehén para evitar que el más fuerte, Deccan, actuara. Con solo una ayuda más, estaba segura de que podía derrotar a todos sus oponentes. Sin embargo, durante mucho tiempo no hubo respuesta. Esto la puso extremadamente ansiosa. Esa maldita bruja había estado desaparecida desde que comenzó el mundo de las sombras. Normalmente, debería haber sido ella como el hombre lobo y su hermana como la bruja. Pero fue como si le hubieran arrebatado la identidad a la bruja. Justo cuando la hermana asesina, luciendo tensa, centró toda su atención en Deccan, Lilith y los demás. ¡Bam! Una fuerza masiva surgió de la nada, acompañada por el sonido de una mandíbula rompiéndose, causando que la hermana asesina perdiera el conocimiento instantáneamente. Bajo las miradas sorprendidas de todos, Cornelia asestó un brutal puño de dragón ascendente directo a la barbilla de la hermana asesina, haciéndola volar hacia atrás. Estas dos hermanas idiotas, de entre todas las personas para secuestrar, tuvieron que elegir a Cornelia. Probablemente no se dieron cuenta hasta ahora de quién exactamente se había convertido en el rehén. Todos los estudiantes en la sala de observación menearon la cabeza y suspiraron. Para ellos, en el momento en que estas hermanas gemelas hicieron su movimiento, ya eran lamentables. Una vez más, Deccan y Cornelia estaban jugando con ellos en las palmas de sus manos. Incluso si eran criminales viciosos y hábiles en el disfraz, parecían tan puros como pequeños conejos blancos frente al escuadrón de mentes brillantes. 081 La maestra gata se esfuerza por proteger la reputación de la escuela. Después de dejar inconsciente a la hermana asesina, Cornelia decidió no perseguir a la hermana sanadora inmediatamente. Sacó su martillo y desató una ráfaga de golpes salvajes sobre el cuerpo de la hermana asesina. Deccan, con perfecta comprensión, también convocó al poeta arruinado. Su mayor prioridad era asegurarse de que la hermana asesina quedara completamente inconsciente. No le darían ninguna oportunidad de usar Berserk. Siempre y cuando el principal causante de daño del enemigo fuera eliminado, el sanador restante sería fácil de manejar. La hermana sanadora también reaccionó inmediatamente. Racionalmente, decidió no intentar rescatarla.
En cambio, inmediatamente erigió más barreras de luz sagrada para bloquear el pasillo, se dio la vuelta, corrió al dormitorio 105, abrió la puerta y se metió dentro. Claramente, los 3 caballeros del reino de anoche habían caído víctimas de sus manos. La llave de la habitación 105 estaba en posesión de la hermana sanadora. Debido a que todo sucedió tan repentinamente, Lilith y sus guardias no tuvieron tiempo de atravesar las barreras de luz sagrada para detener a la hermana sanadora. Así sin más, Cornelia rompió otro martillo. Sin embargo, la hermana asesina no era tan fuerte como el varón Bachelor. Ya había sido golpeada hasta quedar irreconocible. Incluso el director del Instituto de Alquimia tuvo que pixelar la pantalla. Suspiró, ojalá Croix estuviera aquí. Decán se acercó, miró el miserable estado de la hermana asesina y habló con un dejo de doloroso arrepentimiento. No quería ser tan cruel, pero la carta Berserk del enemigo era demasiado difícil de manejar. Si la hermana asesina encontrara una oportunidad para activar Berserk y contraatacar, no solo Decán y Cornelia estarían en peligro, sino que también podría matar a Lilith y los demás. En momentos como este, extrañaba especialmente a su buen compañero fuera del campo. Si Croix estuviera aquí, podría haber salvado la vida de la hermana asesina solo para encerrarla e interrogarla durante 2 días y 2 noches. ¿Qué diablos está pasando? Lilith miró fijamente a Cornelia, cuyo rostro estaba salpicado de sangre, y luego a Decán. Parecía estar luchando por ordenar sus pensamientos, pues no entendía en absoluto lo que acababa de suceder. Ella simplemente se quedó allí parada tontamente, rígida como una estatua. En ese momento, no importaba cómo lo miraras, estos dos eran aterradores. La pequeña señorita detective de aspecto frágil era tan feroz cuando peleaba. Y este asesino, cuando actuaba y cuando no. Sus habilidades actorales eran demasiado imperfectas. Decán meneó la cabeza y soltó una risita leve. Hay 3 tipos de detectives en este mundo. Decán levantó la mano, doblando el meñique y presionando el pulgar contra la uña. El primer tipo resuelve los casos con intelecto. El segundo tipo resuelve los casos con suerte. El tercer tipo resuelve los casos con fuerza. Mi señor es claramente del tercer tipo. Aunque Decán ya no necesitaba el personaje de mayordomo, notó que Cornelia todavía lo disfrutaba, así que siguió el juego. Lilith miró de un lado a otro entre Decán y Cornelia, todavía sintiéndose algo aturdida. Entonces, ¿qué pasó con la muerte de los 3 caballeros del reino? Lilith todavía no podía resolver el rompecabezas de anoche. Anoche, cuando me enfrenté a la hermana asesina en forma de hombre lobo, la vi usar una carta mágica de nivel 5, Berserk, por lo que es de nivel 5. Y según la intensidad de maná de su hermana, debería ser de nivel 4. Juntos, no les sería difícil emboscar a 3 caballeros del reino de nivel 4. Anoche, se dirigieron primero a los dormitorios, y los 3 caballeros del reino fueron los últimos en irse. Sus llaves estaban en las 101, 102, mientras que las de los caballeros del reino estaban en las 103, 105, al final del pasillo. Si los emboscaran cerca del dormitorio 103 con antelación y, junto con algunas cartas poderosas, tendrían la oportunidad de matar a los 3 caballeros del reino en poco tiempo. En otras palabras, los 3 caballeros del reino murieron antes de las 10. La hermana asesina los mató sin transformarse en hombre lobo. Esto también explica por qué tienen la llave de la habitación 105 en sus manos. Bueno, en cuanto a si esta deducción es correcta, lo sabremos cuando abramos la habitación y realicemos una autopsia a los 3 caballeros del reino. Decán narró sus pensamientos. ¿Pero cómo vamos a abrir la puerta? Lilith preguntó. Ahora su mayor problema era cómo abrir la puerta del dormitorio 105 para lidiar con la hermana sanadora escondida dentro. Mientras la hermana sanadora se quedara dentro y no saliera, no había nada que pudieran hacerle. Después de todo, con su poder de combate, era imposible abrir por la fuerza una puerta con un efecto de bendición. Y mucho menos hacerle una autopsia a los 3 caballeros del reino o enterrarlos. ¿Podrías ayudarnos a vigilar a esa persona dentro de la puerta? Esta vez, Decán no respondió directamente a la pregunta de Lilith, solo dijo esto. Ningún problema. Lilith estuvo de acuerdo decisivamente. A pesar de lo orgullosa que estaba, sabía muy bien quiénes eran los pesos pesados del equipo en ese momento.
Habiendo sido recientemente cargada por Decán y Cornelia, naturalmente no se negaría cuando fuera su turno de contribuir. También necesitaba tiempo para organizar sus pensamientos. Decán, he terminado de saquear. Mientras Decán y Lilith hablaban, Cornelia ya había registrado hábilmente a la hermana asesina y le había quitado todas sus cartas. Bien. Posteriormente, Cornelia arrastró a la hermana asesina por los pies hacia la entrada principal de la villa. Decán la siguió de cerca mientras salían juntos. ¿Ustedes? Lilith quiso preguntar qué iban a hacer, pero se tragó las palabras antes de que pudieran salir de su boca. Ella no se atrevió a preguntar. ¿Estos dos definitivamente iban a deshacerse del cuerpo y destruir la evidencia? No. ¿Por qué parecía que eran tan expertos en esto? Menos de media hora después, Decán y Cornelia regresaron. Cornelia ya se había lavado la sangre y se había puesto un vestido con un abrigo encima. Decán también estaba vestido de manera informal. Todas estas eran cosas que habían encontrado en los armarios del dormitorio. Debo decir que el servicio en el mundo de las sombras es bastante completo. Es realmente un centro de experiencias turísticas de alta gama. La atmósfera también es genial. Realmente tiene un toque de terror. Estas dos experiencias de 4 estrellas en Shadow World han sido bastante buenas. Espero con ansias el servicio de 5 estrellas. Ustedes dos ya han tenido suficiente, miau. Los dos regresaron riendo y hablando, con Decán sosteniendo un gato elfo negro en sus brazos. Al ver el estado de Decán y Cornelia, Lilith quiso decir algo, pero sintió como si tuviera un nudo en la garganta. Había algo extraño con sus estados mentales. Después de hacer contacto visual con Lilith, tanto Decán como Cornelia sonrieron y la saludaron. Parecían amigos que se habían reunido para hacer un picnic. Aunque Lilith tenía muchas preguntas, su mayor confusión en este momento era el gato elfo en los brazos de Decán. Claramente no era una criatura convocada. ¿Podría ser el 10º retador? Lilith, ¿puedo preguntar qué es eso? Decán. Ah, este es el instructor de nuestro equipo. Está impartiendo clases prácticas. Profesor Gato, no digas tonterías, miau. Evenlit es una escuela de verdad. Sois autodidactas. No os he enseñado nada, miau. 082 Una película de terror dirigida por Decán. Decán llamó a la puerta de la habitación 105. Escuchen, personas de adentro. Ríndanse ahora y serán tratados con indulgencia. Una vez que los saquemos, las cosas serán diferentes. Hubo silencio dentro de la habitación por un rato. Entonces se escuchó una voz llena de odio. ¿Dónde está mi hermana menor? Ella regresó a la fuente. Después de que Decán respondió, la otra persona se quedó en silencio nuevamente por un momento. Aunque no entendía qué significaba regresar a la fuente, podía adivinarlo basándose en el tono de Decán. Juro que un día os encontraré en el mundo real y os mataré a todos. La voz de la hermana gemela tenía un matiz de sollozo mientras hablaba con los dientes apretados. ¿De qué estás hablando? ¿De verdad crees que podrás regresar sano y salvo? Solo una risa ligeramente loca salió de detrás de la puerta. A ella le parecía que la forma de intimidar de Decán era como la de un tonto. Decán suspiró y se giró para mirar a Lilith. Las negociaciones fracasaron. ¿Podrías molestarte para que vigiles a la hermana gemela y te asegures de que no salga? Decán dijo impotente, con las manos en las caderas. Lilith, no hay problema, déjanos el resto a nosotros. Decán, gracias por el trabajo duro. Primero nos ocuparemos de lo importante. Lilith, ¿qué vas a hacer? Decán, ¿acaso necesitas preguntar? Prepárate para la fiesta, por supuesto. Una fiesta, miau. Incluso Meou-sensei estaba empezando a esperarlo con ansias. Como era de esperar, las cosas fueron fáciles al seguir a este chico. Lilith. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Decanato. No os preocupéis, hoy lo arreglaremos todo y mañana podremos jugar todos juntos. La expresión de Lilith se volvió aún más confusa. Ella no tenía ni la menor idea de lo que Decán estaba pensando. Así, Lilith y sus guardias vigilaban la puerta de la habitación 105. Mientras tanto, las figuras de Decán y Cornelia no habían reaparecido desde que desaparecieron en el pasillo. Pasaron algunas horas y empezaron a sentir un poco de hambre.
¿Por qué hay un olor tan fuerte a carne asada? Lilith olfateó el aire y preguntó confundida. Aunque en la cocina había ingredientes, solo había un horno. No debería haber una parrilla. ¿Podría ser una alucinación? Sin embargo, el aroma se hizo más distintivo, e incluso los guardias de Lilith asintieron en señal de acuerdo. Te he traído el almuerzo. Una voz clara resonó en el pasillo. Decán y Cornelia aparecieron nuevamente en el otro extremo del pasillo, caminando hacia ellos. Los dos les trajeron brochetas de carne asada mezclada con verduras. Gracias por su arduo trabajo. Cornelia también le ofreció sus saludos. Lilith y los guardias quedaron atónitos nuevamente. ¿Es realmente apropiada esta atmósfera? Pero por alguna razón, al ver a Decán y Cornelia en su estado actual, realmente no pudieron mostrar ni una pizca de tensión. Esta villa realmente parece un buen lugar para unas vacaciones. Olvídalo, lo que sea. Disfrutaron de la deliciosa comida con bastante gratitud. Para ser honestos, no esperaban comer nada bueno después de llegar a este mundo de las sombras. Al fin y al cabo, en un ambiente así, casi nadie pensaría en utilizar la cocina para preparar con cuidado ningún manjar. Por cierto, ¿qué utensilios de cocina se utilizaron para hacer esta carne asada? Lilith preguntó de repente. ¿Eh? ¿No viste esa parrilla enorme en la sala? Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Por la tarde, Lilith y los guardias continuaron vigilando la puerta mientras Decán y Cornelia desaparecieron nuevamente. Dijeron que iban a hacer algunos accesorios para el juego, ya que tenían todo un día de diversión por delante mañana. Cuando cayó la noche, Decán y Cornelia trajeron la cena a Lilith y a los demás una vez más. Está bien, ustedes dos deberían volver al dormitorio del segundo piso más tarde. Hagan lo que hagan, no salgan, o será muy peligroso. Decán le dijo a Lilith y a los demás con una sonrisa. Ya no necesitamos cuidar este lugar. Sí, nos encargaremos del enemigo en la habitación. Luego, se liberará el sello del vampiro y nosotros dos nos encargaremos de ello. Ten cuidado. No te preocupes, descansa bien esta noche. Mañana será un día maravilloso. Gracias. Lilith no preguntó más. Asintió y se fue con sus guardias. Decán caminó hacia la puerta de la habitación 105 y colocó su mano sobre ella. Matón de adentro, confiésame ahora los secretos de la Iglesia de la Resurrección, y tal vez te perdone la vida. Decán gritó. En tus sueños, bastardo. La hermana gemela gritó enojada desde dentro de la habitación. Aunque no quería prestar atención a Decán, su estado de ánimo estaba realmente demasiado agitado. Desde que entró en este mundo de las sombras, todo había sido demasiado extraño. Ella y su hermana eran cultistas de la resurrección perfectamente escondidas. Cuando se dieron cuenta de que habían entrado en un mundo de las sombras competitivo, se emocionaron. Ella y su hermana sin duda se convertirían en las rebeldes desafiantes, convirtiendo este mundo de las sombras en su terreno de caza. Sin embargo, lo extraño fue que solo la hermana menor se convirtió en un hombre lobo, pero la hermana mayor no era la bruja. Pero eso no importó mucho. No importa qué identidad obtuvieran, el objetivo final de matar personas para tomar sus tarjetas no cambiaría. Incluso como una retadora regular, la hermana mayor ayudaba a su hermana menor, que tenía la identidad de hombre lobo, a cazar a otros retadores. Incluso sentían que sus posibilidades de ganar eran mayores. Porque entre este grupo, debe haber otra persona malvada que no conocían y que había obtenido la identidad de bruja y quería dañar al mundo. Lo que significa que el 2 contra 8 original se había convertido en 3 contra 7. Pero por alguna razón, esa maldita bruja se negó a mostrarse incluso bajo pena de muerte, provocando que las hermanas cayeran en un estado tan miserable. No vengas a rogarme después. Decán meneó la cabeza con pesar y dio un paso atrás, despejando el camino. Cornelia, te toca. Bueno. Cornelia llevó el martillo de guerra del terror de repuesto, caminó hacia la puerta y comenzó a destrozarla. Idiotas. Por mucha fuerza bruta que tengan, podrían destruir esta puerta toda la vida y jamás la romperían. Al oír el ruido de la puerta al romperse, la hermana gritó fuerte desde dentro de la habitación. Sin embargo, con un fuerte sonido, tras otro, poco a poco vio que la gruesa puerta de madera parecía estar deformándose.
Se frotó los ojos y no pudo evitar dar 2 pasos más cerca, incluso sospechando que algo andaba mal con sus ojos. Ruido sordo. Con este golpe se logró finalmente hacer un pequeño agujero en la puerta de madera. ¡No! Imposible. La hermana gritó de pánico, sus ojos se llenaron de terror desesperado. Ella retrocedió unos pasos como si estuviera perdiendo la cabeza. Pero sus piernas cedieron y se desplomó en el suelo. Decán le indicó a Cornelia que se detuviera un momento. Se inclinó y miró a la hermana dentro de la habitación a través del agujero en la madera. Jejejeje. Aquí está Decán. No. ¿Por qué? La hermana gritó de terror, temblando por todo el cuerpo como un conejito asustado. Sus ojos estaban muy abiertos, pero solo podía ver la sonrisa cada vez más insolente de Decán a través de la grieta de la puerta. ¿Adivina quién es la bruja? Decán miró con una sonrisa a la hermana, que estaba tan desesperada que estaba a punto de llorar. ¿Por qué? ¿No somos camaradas? La hermana gritó a todo pulmón. Su voz estridente era excepcionalmente penetrante. Ella había entendido todo. El tipo afuera de la puerta era la bruja. Había utilizado algún método desconocido para robar la identidad de bruja que debería haberle pertenecido. Sin embargo, él estaba del lado opuesto de los hombres lobo, con la intención de atrapar y matar a las hermanas. Esto no es justo. HMPH, ¿quién dijo que yo era tu camarada? Decán se burló. Simplemente me hipnoticé para convertirme en un destructor de mundos antes de entrar al mundo de las sombras. Bueno, además tengo una mayor probabilidad de obtener una identidad de facción malvada, así que tuve suerte y conseguí la identidad de bruja que debería haber sido tuya. 083 Tarjeta de decanato para efecto de programa. Aunque la mayoría de las personas no se autohipnotizarían deliberadamente antes de entrar al mundo de las sombras. Pero Decán quería específicamente ver si era posible robar la identidad del rebelde Challenger. A él siempre le gustaba hacer preparativos minuciosos en zonas desconocidas. Esto a menudo traía sorpresas inesperadas a sus enemigos. Como esta vez. Pensó que no había daño en intentarlo. Entonces, antes de entrar al mundo de las sombras, se hipnotizaba constantemente. Soy el destructor del mundo, soy el mensajero del fin, ¿quién iba a saber que esta vez se encontraría casualmente con un mundo de las sombras antagónico? Como era de esperar, el mundo de las sombras lo juzgó como alguien que quería causar un desastre en el mundo. Obtuvo la calificación para convertirse en el rebel Challenger, junto con su característica de compañero pecaminoso, que aumentaba la probabilidad de obtener una identidad de facción malvada. Así, Decán se apoderó por la fuerza de la identidad de bruja que debería haber pertenecido a la hermana gemela desde el principio. Básicamente, aseguró la victoria incluso antes de entrar al juego. Decán sonrió y sacudió la cabeza mientras daba un paso atrás. Entonces Cornelia siguió adelante y destrozó la puerta. Con cada golpe, el grito de la hermana se hacía más fuerte. Golpe tras golpe, la puerta estaba a punto de romperse bajo la mirada aterrorizada de la hermana. El aspecto indefenso de la hermana parecía el de un cordero perdido. Su rostro estaba cubierto de manchas de lágrimas, como si hubiera perdido toda esperanza, y su tez estaba mortalmente pálida. Ustedes dos mueran conmigo. Ja. La hermana parecía haber tomado una decisión final, gritando mientras desataba un hechizo de magia de luz que atravesó su propio pecho. Si estos dos la atraparan, morir fácilmente no sería una opción. Será mejor sacrificarse, invocar al vampiro y dejar que el vampiro mate a estos dos. Ni siquiera tendrían la oportunidad de escapar de regreso a la habitación del segundo piso. Posteriormente, su fuerza vital se disipó rápidamente, sus manos cayeron al suelo y sus ojos se oscurecieron. La sangre se derramaba por la comisura de su boca, pero su expresión era de liberación. En el momento en que murió la hermana sanadora, Decán sintió una aterradora oleada de poder mágico, haciendo que toda la mansión temblara. El número de muertos llegó a 6. La existencia más aterradora escondida en la mansión antigua, finalmente estaba a punto de despertar. Bueno, entonces avancemos hasta el jefe final. Termina la pelea temprano y sal temprano del trabajo. Decán suspiró, convocó al poeta arruinado y le ordenó que se acercara a la sala de estar pero no entrara en ella. Decán no se había molestado en intentar usar la interferencia mental para evitar que la hermana se suicidara hace un momento.
Incluso si hubiera podido controlarla brevemente, Cornelia podría no haber tenido tiempo suficiente para apresurarse y someterla. Además, al intentar capturar a este sanador de nivel 4 que estaba decidido a morir, Cornelia podría incluso resultar herida. No fue necesario. De todos modos, Deccan ya había preparado una trampa para el vampiro. No importó nada cuando fue lanzado. Ya habían colocado el cadáver de la hermana asesina al lado de la matriz de hexagramas. El cuerpo de la hermana asesina estaba cubierto de sangre que contenía veneno incoloro e inodoro. Deccan era un viejo cazador. Una vez que el vampiro bebiera esa sangre, se convertiría en el juguete de Deccan y Cornelia. Por supuesto, para garantizar que el vampiro definitivamente mordiera el anzuelo, se necesitaba otra carta. Deccan sacó tranquilamente una carta mágica. Había desarrollado 3 nuevas tarjetas en las 3 semanas antes de partir. El primero fue el nuevo modelo Venomous Landmine 3.1, creado conmigo. El segundo fue Sunfist, que había querido hacer durante su examen de creador de tarjetas de nivel 3. La tercera era una carta mágica de tipo mental creada utilizando las últimas técnicas que le enseñó el maestro, combinadas con sus propias mejoras. 3 cadáveres alborotados. Categoría: carta de hechizo. Grado: púrpura raro. Nivel: 3. Efecto: aumenta el deseo de todos los individuos dentro del rango. El tamaño del rango determina el consumo de maná. Nota: la primera magia de tipo mental de nivel 3 del sacerdote decano. Un trabajo experimental, la versión avanzada aún está en desarrollo. Esta carta puede amplificar los deseos en el corazón del enemigo. Por ejemplo, Augustine Viscount, que acababa de ser liberado después de años de sellado, debe tener un inmenso ansia de sangre. Cuando este deseo se amplifica, chupará de forma incontrolable e irracional la sangre de la hermana asesina. Asegurarse de que Deccan y Cornelia no tuvieran que trabajar horas extras más adelante. De lo contrario, un nivel 6 sería un poco difícil luchar contra los vampiros. Porque la nueva carta de Deccan es nuevamente un tipo de magia favorecida por la raza demonio, no tiene mucho uso en el combate frontal regular, pero cuando se usa para seducción o inducción, es aterradora. Cada vez que veían que Deccan lanzaba una nueva carta, los estudiantes del Instituto de Alquimia siempre iniciaban una discusión. Por ejemplo, a las sucubos definitivamente les gustaría usar esta carta. En cualquier caso, la efectividad de esta tarjeta depende enteramente del usuario. Es una pena que la raza demonio esté casi extinta en este mundo, tal vez solo queden algunas cartas demonio antiguas. Pensándolo bien, las cartas de Deccan parecen inclinarse hacia el estilo de las cartas de demonio. ¿Podría ser realmente un demonio? Aunque tenían esta sospecha, también pensaban que era imposible. Después de todo, la prueba de ingreso identificó claramente la raza de Deccan como humana. Incluso cuando la Asociación de Fabricantes de Tarjetas realizó otra prueba en él más tarde, el resultado fue el mismo. La carta Tree Corpses Rampage tiene un techo extremadamente alto si se usa correctamente. Pero tiene un efecto secundario grave. Es decir, ignora amigos y enemigos. Todos son afectados. Por lo tanto, al usar esta carta mágica, Deccan debe asegurarse de no tener fuertes deseos en su corazón. De lo contrario, podría causar graves problemas. En ese momento, vació su mente, recitó en silencio las escrituras budistas y trató de no pensar en nada, para evitar que se amplifiquen los deseos. Maullido. Sin embargo, a pesar de que el profesor Gato había recibido instrucciones de Deccan, no pudo resistirse a saltar de la sombra de Deccan. Deccan. Entrégame tu pequeño alijo ahora mismo, miau. Quiero comida rica, miau. Yo también quiero un gatito guapo, y miau 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 con él. Deccan. Transfórmalo para mí. El profesor Gato estaba completamente loco. Saltó al hombro de Deccan y se frotó la cara con fuerza. Al ver la reacción del profesor Gato, incluso Deccan comenzó a sentirse un poco asustado. Te trato como una mascota, pero parece que el poder de esta carta es mayor de lo esperado. Deccan volvió a mirar rápidamente a Cornelia. Aunque Cornelia pareció normal por un momento, su cuerpo gradualmente comenzó a temblar. Ella pareció finalmente perder el control, giró bruscamente la cabeza y miró intensamente a la maestra Gato, una mirada que instantáneamente hizo que el pelaje de la maestra Gato se erizara. ¡Miau! ¡Ayuda!
Instintivamente saltó y comenzó a correr, habiendo recuperado la sobriedad por completo. «Déjame abrazarte». Y Cornelia se lanzó desesperadamente hacia el profesor Gato. Parecía que tenía intención de retenerlo, incluso si tenía que usar la fuerza. «Ustedes dos, paren. Si chocan conmigo, moriré aquí mismo. Gato bastardo. Corre lejos. No corras a mi alrededor. Cornelia, cálmate primero. Cuando volvamos a la escuela, le pediré a Little Gray que te haga compañía». 084 Cornelia casi mata en solitario a Deccan. Miau, miau, miau. Pequeño gatito. ¡Ay, Dios mío! Deccan sostuvo su cabeza, ahora seguro de que el efecto de esta carta era bastante peligroso. Si se usa incorrectamente, todos podemos sufrir una muerte social. Se acabó. Ya no puedo usar esta tarjeta cuando quiera. Por suerte, mi voluntad es firme. De lo contrario, si yo perdiera el control, la situación podría volverse inmanejable. El profesor Gato saltaba arriba y abajo alrededor de Deccan, pero los intentos de Cornelia por atraparlo eran cada vez más cercanos. Sintiendo que realmente no podía escapar, fingió un movimiento para sacudirse a Cornelia y se sumergió en la sombra de Deccan. Aunque Cornelia intentó frenar, al final no pudo detenerse. Bajo la mirada horrorizada de Deccan, ella se estrelló contra él, tirándolo al suelo. ¡Ah, qué doloroso! Deccan se sintió mareado y desorientado por el impacto. No esperaba que la primera vez que una chica lo atacó fuera una experiencia tan cercana a la muerte. Afortunadamente, Cornelia controló su fuerza, de lo contrario no estaría consciente en ese momento. Maullido. El profesor Gato sabía que había causado problemas, escondiéndose a la sombra de Deccan y haciéndose el muerto, sin atreverse a mostrarse. Lo siento. Cornelia finalmente recuperó el sentido. Ella rápidamente se levantó de Deccan, sintiéndose momentáneamente perdida, y miró ansiosamente a Deccan, que tenía el ceño fruncido y los ojos cerrados. NGH. Deccan gimió suavemente de dolor y lentamente abrió los ojos. Lo que vio fue el delicado rostro de Cornelia a centímetros de distancia, y mechones de su cabello rojo cayendo sobre su propio rostro. Le provocó una ligera picazón en la piel. Su conciencia regresó gradualmente. La suave sensación debajo de él se hizo cada vez más clara y el aliento fragante que lo inundaba era imposible de evitar. Deccan escuchó la respiración y los latidos del corazón de Cornelia con más claridad que nunca. O tal vez, no solo los escuchó, sino que los sintió, justo cuando la multitud en la sala de observación estaba discutiendo intensamente, de repente todo quedó en silencio. Todos estaban mirando fijamente la pantalla. Después de un momento de silencio, se oyeron vítores que sonaban como una olla hirviendo. En comparación con discutir la identidad de Deccan como bruja o su nueva carta. Cuando todos vieron a Cornelia enfrentarse a Deccan, todos se emocionaron. ¡Cielos! Alguien logró derrotar a Deccan. Tenía que ser Cornelia. Claro que sí, siempre hay alguien capaz de encargarse de alguien más. Bésalo ya. ¿Alguien recuerda todavía a Augustine Viscount, el último y fuerte enemigo de este mundo de las sombras? En medio del ruido, Claire miró a Croix. La idea de que él también pudiera terminar en este tipo de escenario al ingresar al mundo de las sombras con estos dos la hacía sentir complicada. Normalmente son así. Después de un largo silencio, Claire preguntó. Aunque sabía que a Deccan y Cornelia les gustaba crear efectos dramáticos en el mundo de las sombras. Ahora sentía una genuina curiosidad por sus vidas cotidianas. Croix se frotó la cabeza. Suelen ser bastante. Había querido decir bastante normal, pero al recordar cómo los tres habían atacado, secuestrado, interrogado y engañado a Aurora en una secuencia perfecta esa noche, perdió el coraje para continuar. Deccan, ¿estás bien? Cornelia ahuecó las mejillas de Deccan con ambas manos, mirándolo fijamente a los ojos y preguntó ansiosamente. Estoy bien, no te preocupes. Deccan estaba preocupado de que él también fuera afectado por el alboroto de los tres cadáveres, pero afortunadamente, la colisión lo había devuelto a sus sentidos. Cornelia inmediatamente respiró aliviada. Su corazón ansioso finalmente se calmó. Decanato. Muy bien, levántate. Sin embargo, justo cuando Deccan pensó que estaba a punto de levantarse, Cornelia de repente lo abrazó. Lo siento, no quise hacerte daño. La suave voz de Cornelia estaba llena de culpa y disculpa.
Decán dudó por un momento. Le dio unas suaves palmaditas en la espalda a Cornelia. Decanato. Sé que nunca me harías daño. Este fue mi error. Tendré cuidado al usar esta carta en el futuro, no te preocupes. Cornelia. MHM. Guau, miau. Decán, ¿de verdad te disculpaste? ¿No deberías disculparte conmigo también? Yo también soy una víctima, miau. El profesor Gato finalmente saltó de la sombra de Decán. Al escuchar la voz del profesor Gato, inmediatamente se llenó de energía. Rápidamente le dijo a Cornelia que se bajara de él, agarró al profesor Gato por la nuca y lo miró. Maestra Gata, si no me equivoco, atrajiste a Cornelia hacia mí deliberadamente mientras estabas consciente, ¿verdad? Era seguro usarme como escudo. Miau, miau, miau. No lo sé. Cornelia, sálvame, miau. De repente, la maestra Gato sintió que Decán parecía más aterrador que Cornelia en ese momento, y no tuvo más opción que buscar la ayuda de Cornelia. Cornelia dijo rápidamente: Decán, tal vez sea mejor dejar ir al profesor Gato. Al escuchar sus palabras, Decán se quedó en silencio por un momento. Suspiró: olvídalo, fue mi error. Decán suspiró impotente y arrojó al profesor Gato a las manos de Cornelia. Cornelia atrapó al profesor Gato con firmeza. Después de confirmar su seguridad, el profesor Gato miró fijamente a Decán. Siempre ha sido tan fácil hablar con este niño. La maestra Gato parecía estar pagándole a Cornelia por salvarle la vida, permaneciendo acurrucado en sus brazos sin saltar. Aunque al principio se sintió forzada y tembló en el abrazo de Cornelia. Poco a poco se dio cuenta de que Cornelia no era tan aterradora como pensaba. Después de todo, incluso Decán estaba bien después de ser tacleado por ella. Pensándolo bien, Cornelia era mucho mejor que Decán. El muro que lo separaba de Cornelia parecía estar derrumbándose poco a poco. Los tres caminaron tranquilamente hacia la sala de estar. Vieron al conde vampiro Agustín desplomarse en el suelo, retorciéndose de agonía. Tú fuiste quien me hizo sufrir tanto. Cuando vio a Decán y Cornelia caminando tranquilamente, inmediatamente comprendió quién era el culpable de su extraña situación. Originalmente, después de su resurgimiento, debería haber tomado el control de todo, trayendo miedo y desesperación a los sobrevivientes de la mansión, y compensando años de sufrimiento reprimido con una fiesta sangrienta. Sin embargo, inmediatamente después de emerger, un inexplicable y frenético deseo de sangre casi hizo que se perdiera. En ese momento, había un cadáver justo frente a él, todavía conteniendo mucha sangre. Entonces, instintivamente, el vizconde Agustín se abalanzó sobre él. Cuando recuperó el sentido, el intenso dolor ya le hacía desear la muerte. Aunque era de nivel 6, su cuerpo no podía funcionar correctamente. Eres el peor jefe que he visto. Incluso Olive tiene más presencia que tú. Decán sacudió la cabeza y suspiró, mirando a Augustine Viscount con una expresión de decepción. Esto hizo que Augustine Visconde se sintiera aún más resentido. Todo lo que sintió que emanaba de este débil humano era desprecio. 085 El vigor juvenil de Decán y Cornelia. Por cierto, ¿los vampiros son comestibles? De repente Decán pensó en algo y preguntó. Uf. No puedes comer este tipo de carne de animales salvajes, miau. Es asqueroso. Entonces olvídalo. No hace falta conservar el cadáver en buen estado, simplemente mátalo como quieras. Bueno. El vizconde Agustín escuchó la conversación, con los ojos casi abiertos por la rabia, pero no pudo hacer nada. Era un miembro noble de la raza de sangre. Se suponía que los humanos serían la comida en su plato. Desde cuando empezó a ser tratado por los humanos como carne de animales salvajes repugnantes, esos pocos humanos estaban locos o el mundo entero se había vuelto loco durante los años que estuvo sellado. Tú. Si tienes agallas, lucha conmigo con justicia. El vizconde Agustín se esforzaba por arrastrarse por el suelo, aparentemente intentando acercarse a Decán para matarlo de un solo golpe. Jejeje, claro. Entonces tengamos una masacre justa y unilateral. Decán sonrió, mientras Cornelia, a su lado, sin expresión alguna, sacó su martillo. Este martillo de guerra, que originalmente era plateado por todas partes, ahora estaba recubierto con una capa de tenue luz dorada. Terror luz sagrada Waramer. Categoría. Tarjeta de equipo. Rareza. Preciosa azul. Nivel 3.
Efecto. Al ser impactado por esta arma, causa 5 veces más dolor. Si se usa contra enemigos de alineamiento maligno, el efecto de dolor se duplica. Observación. Mérito ilimitado. Esto era algo que Dekkan había hecho para Cornelia en el mundo de las sombras esta tarde. Descompuso un martillo de guerra del terror que Cornelia llevaba y una purificación que la profesora Gato llevaba, usando los materiales para crear esta pieza de equipo. El mayor uso del profesor Gato fue, en realidad, servir como inventario. Como era de nivel 5, podía transportar un total de 50 niveles de cartas. Un conjunto completo de herramientas portátiles para hacer tarjetas constaba de 10 artículos individuales. Cada artículo individual correspondía a una tarjeta de equipo de nivel 1. Por lo tanto, un creador de cartas del campo de batalla necesitaba ocupar al menos 10 niveles de ranuras para cartas para llevar un conjunto de herramientas para hacer cartas al mundo de las sombras. Además de ser un soporte infernal, Dekkan también poseía las funciones de un creador de cartas del campo de batalla. Sin embargo, en niveles bajos, los costos eran limitados. En lugar de consumir 10 ranuras de costo para obtener las funciones de un creador de cartas de campo de batalla, prefería asegurar el poder de combate del equipo. Pero con un gorrón portátil como Teacher Cat, la cosa era diferente. Dekkan metió directamente en él un conjunto de herramientas. Y le hizo llevar varias cartas mágicas blancas y baratas de diferentes atributos, que podrían proporcionar abundantes materiales después de la descomposición. Por supuesto, el uso del profesor Gato no era solo para traer herramientas y materiales para Dekkan. La parte más crucial fue, podría transportar cartas confiscadas a los enemigos. Tenía muchas ranuras para tarjetas y podía unir tarjetas hasta el nivel 5. Dekkan ya había descubierto esto en la Academia de Demonios. Él y Cornelia habían sufrido la desventaja de los niveles y las ranuras para tarjetas. La mayor parte del botín obtenido del hombre sin rostro se desperdició, lo que resultó en una enorme pérdida de dinero. Esto causó gran angustia a Dekkan. Así que esta vez trajo al profesor Gato como transportador. Desató y descartó todas las cartas blancas, excepto el conjunto de herramientas para hacer cartas, y en su lugar vinculó cartas de alta rareza saqueadas de las hermanas gemelas. Solo las ganancias ilícitas podrían hacerles ganar más de 1000 monedas de oro. Esto es. El resplandor del martillo de guerra de la luz sagrada del terror hizo que Augustine Viscount se sintiera excepcionalmente aterrorizado. Aunque sabía que el nivel de esta arma no era alto y el brillo dorado que poseía no era tan sagrado. Pero había en ello una sensación de peligro que hizo que a Augustine Viscount se le enfriara la espalda. Cornelia, siéntete libre de destrozarlo. Si se rompe, te lo arreglo enseguida. Ahora somos ricos. Dekkan instala el kit de herramientas directamente en la sala de estar. Parecía exactamente como si una herrería hubiera instalado un puesto aquí. Bueno. Cornelia agarró el mango del martillo, ansiosa por intentarlo. Las palabras de Dekkan la hicieron sentir increíblemente a gusto. Finalmente pudo blandir su arma con toda su fuerza sin preocupaciones. Tú no vengas aquí. El vizconde Agustín finalmente reconoció la situación actual. Los dos tipos frente a él, aunque vestían piel humana, eran criaturas más aterradoras que los demonios. Bajo su sombra, este vampiro parecía excepcionalmente débil, lamentable e indefenso. El sonido de la renovación resonó una vez más en la villa. Sudor y sonrisas llenas de energía juvenil se entrelazaron, acompañados por los gritos del vampiro. Un juego para aliviar el estrés de aplastar al vampiro estaba en marcha. Sin embargo, por mucho que Cornelia golpeara, el cuerpo y la cabeza de Augustine Viscount se regenerarían. El vizconde Agustín ni siquiera sabía cuántas veces había quedado inconsciente y luego había sido despertado por los golpes. De vez en cuando tenía dificultades y contraatacaba. Animalitos. No pueden matarme. En cuanto tenga la oportunidad, haré que se arrepientan de haber nacido. Por supuesto. Los ojos del vizconde Agustín estaban rojos como la sangre, su rostro estaba lleno de locura y rabia mientras rugía. Estaba muy seguro de que además de torturarlo y causarle un dolor inimaginable, estos dos simplemente no eran suficientes para matarlo. Lo más condenable era el estado relajado de estos dos. Aunque el vizconde Agustín no sabía lo que estaban pensando, lo único que sintió fue una extrema sensación de insulto.
Sin embargo, Cornelia inmediatamente lo dejó inconsciente de nuevo con otro golpe de martillo. Uf. Cornelia tenía una toalla alrededor del cuello. Tomó un extremo de la toalla para secarse el sudor de la frente y apoyó el martillo en el suelo. Parecía un poco cansada y quería tomar un descanso. Decán también trajo 3 vasos de bebidas de la cocina. ¿Cómo fue? Hacía mucho tiempo que no tenía un entrenamiento tan satisfactorio. Cornelia tomó la bebida y una expresión cómoda apareció en su rostro. Los dos se sentaron en el sofá, aparentemente preparándose para descansar un rato. ¿Quieres jugar otra ronda más tarde? Tengo ganas de volver al dormitorio y darme un baño. Cornelia parecía un poco preocupada porque olía sudor y se alejó un poco de Decán. Entonces detengámonos aquí por hoy y descansemos un poco temprano. Bueno. Entonces Cornelia volvió a tomar el martillo, caminó hacia el lado del vampiro y pisó su espalda como un verdugo. Mientras Decán permanecía a distancia, Decán finalmente eliminó purificación de sangre. Esta fue una de sus 2 únicas cartas épicas. Ahora finalmente podía probar el efecto de esta carta. Activó la purificación de sangre en Augustine Viscount. Al instante, una luz mezclada con un toque carmesí envolvió a Augustine Viscount. Las venas del cuerpo de Augustine Viscount estallaron mientras luchaba en agonía en el suelo. Sin embargo, no pudo detener la niebla de sangre que se elevaba desde su cuerpo. Bastardo, ¿qué hiciste? ¿Dónde se fue mi sangre noble? Te han envenenado. Te ayudamos a purificarlo. Justo cuando Agustín Visconde estaba a punto de contraatacar, Cornelia volvió a golpearle la cabeza con el martillo, ayudando al paciente a calmarse. Decán observó el estado de Augustine Viscount y sintió que su piel ni siquiera se había arrugado un poco. Parecía que contra enemigos de alto nivel, uno no podía evaporar mucha sangre a la vez. Pero Decán y Cornelia tenían mucha paciencia. Si no podían curar al vampiro de una sola vez, simplemente le harían unas cuantas sesiones más. Si estás escuchando esto en otro canal que no sea Novelas del Conejo, por favor repórtalo. Recuerda que este contenido solo lo encuentras aquí, así que apoya al canal y disfruta de las historias con nosotros. 086 El agradable y breve viaje de Decán. Continuaré una vez que se acabe el tiempo de recuperación de purificación de sangre. Decán miró la tarjeta con satisfacción. Parecía que el nivel de dolor infligido al enemigo era bastante bueno, como era de esperar de una tarjeta que él mismo hizo. Entonces, después de 2 minutos, Decán usó otra ráfaga de vapor de sangre en Augustine Viscount. El vampiro recuperó la conciencia entre gritos de agonía. Sin embargo, antes de que pudiera abrir los ojos, un fuerte golpe con un arma contundente lo dejó inconsciente nuevamente. El médico tratante Decán y la enfermera Cornelia continuó este ciclo. Después de aproximadamente 1 hora, Augustine Viscount finalmente se purificó en una asesina de vampiro pura e impecable. Suspiró, ¡qué buenos materiales! Decán miró el cadáver del vampiro con pesar. Si su rango fuera más alto, podría haber utilizado los materiales descompuestos de este cadáver para fabricar cartas. Quizás hubiera podido crear una carta rara decente y sacarla del mundo de las sombras mediante la vinculación de almas. Desafortunadamente, todavía no podía manejar materiales de nivel 6. Así, los dos solo pudieron sacar el cadáver momificado del vampiro de la mansión, caminando a través del viento y la nieve, y arrojándolo por un acantilado. En la misión Rebelde Retador, una vez que un rebelde retador invoca con éxito a Augustine Viscount, el daño que se ocasionaría al mundo original sería que Augustine Viscount sería transportado al mundo original del retador una vez finalizado el tiempo límite de la misión. Pero con la muerte de Agustín Visconde, esta amenaza ya no existía. Esta fue también la razón por la que Decán se sintió seguro al dejar que las hermanas gemelas llamaran a Augustine Viscount. Si hubiera causado otros desastres, habría encontrado una manera de asegurar que al menos una de las hermanas sobreviviera. Los dos corrieron rápidamente de regreso a la mansión, cerraron las puertas y se dirigieron al segundo piso con el corazón ligero. Mañana podrán jugar libremente sin distracciones. Siento que estaré demasiado emocionado para dormir esta noche. Cornelia se frotó las manos y dijo: entiendo. Es como la noche anterior a una excursión. Yo también me sentía así antes de venir al mundo de las sombras.
Dekan asintió repetidamente, estando de acuerdo con Cornelia. Cornelia, estoy deseando que llegue la próxima vez. Dekan, cuando ambos alcancemos el nivel 4, podremos llevar a Croix a jugar también. Me pregunto si nos extraña. Profesora Gato, chicos, miau, ¿qué pensarán los estudiantes que miran afuera? Esto realmente refleja mal a la escuela, miau. Sin embargo, Dekan ignoró a KTH y continuó charlando con Cornelia. Dekan, esta vez hemos hecho una fortuna. Una vez vendido el botín, cada uno donará el 30% a la caridad y el 10% al fondo de actividades del equipo. Profesora Gato, cuenta conmigo la próxima vez, miau. De esta manera, las dos personas y un gato caminaron por el pasillo charlando y riendo, pasando por el dormitorio 202. Cornelia de repente frunció el ceño. ¿Qué ocurre? Dekan la miró con ligera confusión. Parecía que Cornelia había presentido algo. Hay un ruido extraño en la habitación. Cornelia señaló el dormitorio 202. Entonces Dekan, que estaba más cerca de la puerta, se inclinó y presionó su oído contra ella, escuchando la situación en el interior. Se oían unos gemidos débiles y coquetos. Señorita, ya no podemos continuar, ya hemos recuperado el sentido. Ya que hemos cometido un error, vamos a seguir hasta el final. Señorita. Llámame Lilith. Dekan se alejó de la puerta con pasos ligeros, su expresión extremadamente complicada. No esperaba que los deseos amplificados afectaran también a Lilith y a los demás. Parecía que su comprensión del nivel de peligro de la carta Three Corpses Rampage necesitaba ser aumentada aún más. No estaba seguro de si había hecho algo malo o bueno. ¿Qué pasó con ellos? Cornelia preguntó llena de confusión. Parecía preocupada porque Lilith y el guardia estaban enfermos. No es nada, no te preocupes. Solo están haciendo ejercicios beneficiosos para la salud física y mental. Ah, ok. Desde que Dekan dijo que estaba bien, Cornelia dejó de preocuparse. Para no molestarlos, Dekan regresó a la habitación 204, mientras KTH siguió a Cornelia a la habitación 205. Curiosamente, esta vez KTH estaba realmente dispuesta a quedarse con Cornelia. Quizás le preocupaba que tomaran represalias si se quedaba solo con Dekan. Dekan miró con impotencia el comportamiento cobarde de KTH y negó con la cabeza. Él siempre había sido tan bueno con eso. ¿Era realmente tan aterrador? Claramente imposible. No podrías encontrar un joven más gentil en este mundo. Dekan regresó a su dormitorio, terminó de lavarse y se acostó en la cama, aparentemente pensando en algo. Sentía que todavía había una cosa importante que no había hecho hoy. Entonces sacó Three Corpses Rampage, lo miró y luego lanzó un Three Corpses Rampage a muy pequeña escala. Asegurarse de ello solo le afectaría a él mismo. Si tuviera algún deseo en su corazón, probablemente sería inducido y amplificado por Three Corpses Rampage, lo que potencialmente le haría perder la cabeza. Por supuesto, si su mente estuviera libre de pensamientos errantes, no se vería afectado. Muy bien, mi estado mental es de paz. Debería usar esta carta para entrenar mi estado mental de vez en cuando en el futuro. Dekan dijo con satisfacción. Si tuvieras la habilidad de hacer tarjetas con identificación de amigos o enemigos, no tendrías tantos problemas. Después de un momento, una voz mental familiar y suave apareció de repente en su mente. No puedo hacerlos. No es que no sepas lo difícil que es añadir identificación de amigo o enemigo a la magia de área de efecto. Dekan se quejó a su maestro. Habilidades inadecuadas. El maestro simplemente expuso el hecho claramente. Dekan frunció el ceño y pareció algo irritable. Tu deseo de burlarte de mí también se amplificó con 3 cadáveres desenfrenados, ¿no? Lo has contenido hasta ahora y finalmente no pudiste resistirte a burlarte de mí, ¿verdad? Parece que tu fortaleza mental es regular, maestro. Dilo otra vez. Lo diré otra vez, ¿y qué? Vieja bruja, si tienes agallas, sal a pelear conmigo. Si pierdes, a ver si no te inmovilizo y. Al hablar de esto, Dekan sintió como si le estuvieran ahogando la garganta. Uf. Ya despertí. Me influyó 3 cadáveres devastados, por eso dije esas tonterías. Gracias, maestro, por ayudarme a recobrar el sentido.
Siempre puedo contar contigo en los momentos más críticos. Dekan gritó apresuradamente con alarma y sinceridad. HMPH, te dejaré ir, pero solo esta vez. Buenas noches, maestro. El tono de Dekan se volvió bastante respetuoso. Hasta que confirmó que la presencia del maestro había desaparecido por completo. Dekan se tapó la boca. Las comisuras de su boca finalmente no pudieron evitar curvarse ligeramente. En realidad no le afectó en absoluto. Solo buscaba una emoción. Aprovechar la oportunidad para fingir estar borracho y decirle al maestro lo que piensa, perfecta inmunidad a la responsabilidad. Esto es muy divertido. Tarea diaria, 1. Ahora hay otra forma de responderle al maestro. Un día perfecto. Dekan apagó pacíficamente la luz y se durmió. 087 Dekan sufre una reprimenda del mundo de las sombras, capítulo de 5000 palabras. Cuando Dekan se despertó de nuevo, aunque todavía había nieve fuera de la ventana, el cielo ya no estaba tan sombrío. Genial, puedo ir a jugar en la nieve más tarde. Dekan sacó una lista de verificación del plan de vacaciones de la mesa de noche. Aún quedaban muchos elementos por completar. Los tiempos felices son demasiado cortos. Esfuérzate por no dejar remordimientos. Dekan rápidamente se reunió con Cornelia y la maestra Kat, y disfrutaron del desayuno juntos. Cuando Lilith y los demás vengan más tarde, podremos jugar a este juego de saltar sobre el monte de la creación que hice ayer. Como ayer tuvo mucho tiempo libre y había muchos materiales en papel en la biblioteca y en el estudio, Dekan había creado un juego de mesa. Cornelia y la profesora Gato también lo esperaban con mucha ilusión. Por supuesto, probablemente sería más divertido con más gente. Dekan decidió que después de regresar a la escuela, haría una copia de varios dispositivos de entretenimiento y haría que la maestra Kat los trajera al mundo de las sombras la próxima vez. Después de todo, el mundo de las sombras debería ser así de relajado y agradable. Sin embargo, después de esperar durante mucho tiempo, hasta el punto en que Dekan y Cornelia ya habían construido un gran muñeco de nieve en el patio, Lilith y su grupo todavía no habían bajado. Ya son las 10. Cornelia se frotó las manos y exhaló una bocanada de niebla. Ella miró a este muñeco de nieve diseñado al estilo del Capitán Dekan. Sintió ganas de golpearlo, aunque también se sintió algo reacia. A sus ojos, este muñeco de nieve era realmente muy lindo. Sin embargo, el profesor Gato ya no pudo controlar sus garras. Se abalanzó sobre la cabeza del muñeco de nieve y le arañó la cara. Dekan se lanzó hacia adelante y agarró al profesor Gato por la nuca. Después de una ligera vacilación, Dekan lo arrojó a las manos de Cornelia. Si no fuera porque este gato estaba bastante calentito, Dekan lo habría arrojado al suelo nevado. Bien, ayer les dije que no salieran de sus habitaciones tan fácilmente, o sería peligroso. Puede que aún no sepan que la mansión ya es segura. Dekan de repente recordó lo que había dicho ayer. Entonces deberíamos ir a llamarlos. Entonces Dekan y Cornelia regresaron a la mansión, fueron al segundo piso y tocaron suavemente la puerta de la habitación 202. El vampiro ha sido eliminado. La mansión ya está a salvo. Cornelia dijo desde fuera de la puerta. No hubo movimiento. Entonces golpeó 2 veces con un poco más de fuerza. Esta vez, finalmente se escuchó un poco de movimiento desde el interior de la habitación. Era el sonido de mantas siendo arrojadas. Pero la persona en la habitación parecía un poco nerviosa. Entonces se oyeron pasos suaves dentro de la habitación. Lilith corrió y abrió la puerta. Llevaba ropa de cuello alto para cubrir su cuello, y sus ojos tenían un matiz de timidez además de somnolencia. Su condición parecía estar bien, aunque probablemente solo necesitaba hidratarse más después de despertarse. Lilith. Perdón por hacerte esperar. Cornelia. Está bien, está bien. Lilith. Por favor espéranos un momento. Cornelia. Entonces bajaremos primero. La mansión está completamente a salvo ahora. Dekan escuchó la conversación desde un costado, sin decir nada y fingiendo no saber nada. Dios mío. ¿Hasta qué hora jugaron ayer? Por suerte no me quedé en el 203, o podría haberme mantenido despierto por el ruido, pensó para sí mismo. Sin embargo, Cornelia realmente no sabía nada, por lo que su interacción con Lilith fue bastante natural.
Pero Lilith, al ver los rostros inexpresivos de Deccan y Cornelia, tenía 1000 pensamientos corriendo por su mente. Después de cerrar la puerta, su rostro se fue calentando poco a poco. Estas dos personas inteligentes deben saberlo todo y solo fingen no darse cuenta. Cuando Lilith y su guardia bajaron las escaleras, vieron que la sala de estar estaba vacía. De vez en cuando oían sonidos débiles que venían del exterior de la mansión. Ni siquiera necesitaron pensar para saber que eran Deccan y Cornelia. Tener un poco de tiempo libre en el mundo de las sombras es algo raro. Pero en un lugar tan aterrador, probablemente sea difícil sentirse verdaderamente a gusto. Después de todo, es fácil sufrir un trauma psicológico. Salieron de la mansión. Vieron a Deccan y Cornelia sentados en un trineo, con varias bestias convocadas tirándolo y corriendo salvajemente. ¡Guau! Estamos volando. Más rápido, más rápido. Miau, miau, miau. Conduce más despacio. No te caigas del acantilado, miau. La risa de las dos personas y del gato era excepcionalmente clara fuera de la mansión. Lilith y su guardia se miraron, ambos viendo signos de interrogación en los ojos del otro. ¿Seguimos soñando? Parece ser real. Justo cuando estaban llenos de dudas sobre la vida, Deccan y Cornelia los saludaron. Subirse. Podemos ir a esquiar más tarde. Deccan ya hizo los esquís. Lilith se pellizcó la mejilla. Ella había visto a gente aplastar fácilmente un mundo de las sombras. Pero esta era la primera vez que veía a alguien tratar un mundo de las sombras como un parque de diversiones. Finalmente, gracias a la entusiasta invitación de Deccan y Cornelia, ellos también se unieron al grupo de turistas. A pesar de ello, todavía les llevó mucho tiempo borrar esa intensa sensación de irrealidad. De esta manera, pasaron agradablemente su último día en el mundo de las sombras. Después de un tranquilo descanso durante la tercera noche, todos se reunieron en la sala a las 6 de la mañana para despedirse. Dado que la hora de inicio en este mundo de las sombras era las 6:30 am del primer día y la salida anticipada era imposible, tuvieron que sobrevivir durante 72 horas, lo que significa que tuvieron que esperar hasta las 6:30 am del cuarto día para ser teletransportados por el mundo de las sombras. Lilith, si alguna vez hay una oportunidad de visitar tu país, juguemos juntas nuevamente. Cornelia se despidió de Lilith y los demás con bastante reticencia. Como en la escuela no se le daban bien las palabras, en principio solo conocía a Deccan y Croix. Finalmente había hecho nuevos amigos y ahora era el momento de decir adiós nuevamente. Muy bien, cuídense ustedes dos. Lilith también se sintió muy nostálgica. Como tenía una edad cercana a la de Deccan y Cornelia, después de descubrir que era fácil llevarse bien con sus personalidades, rápidamente se volvieron cercanos. Lilith ya no tenía la arrogancia que tenía cuando entró por primera vez al mundo de las sombras. A sus ojos, la inteligente, poderosa y amigable Cornelia era la imagen de la joven perfecta. Decidió tomar como modelo a Cornelia. Bien, Deccan, Cornelia, la sede del Festival de Héroes de la Asociación del Reino Unido del próximo año está de nuestro lado. Si vienen de visita, sin duda los recibiré muy bien. Ya era fin de año. El Festival de los Héroes es un festival a gran escala que la Federación del Reino celebra cada 5 años. El siguiente tuvo lugar durante las vacaciones de verano tras el primer año de Deccan y Cornelia. En ese momento, todos los estados miembros de la Federación del Reino tendrían actividades importantes. Además de la mayoría de los reyes que asistían en persona, algunas figuras poderosas y expertos de primer nivel también asistían a los eventos más cruciales. Ah, entonces definitivamente iremos. Tendré que molestarte entonces. Deccan pensó por un momento y respondió rápidamente. Después de unas cuantas palabras finales con Lilith y los demás, el mundo de las sombras finalmente llegó a la fase de asentamiento. Deccan, Cornelia y la maestra Cat fueron teletransportados a un pequeño espacio crítico entre el mundo de las sombras y el mundo real. Deccan, ya están planeadas nuestras actividades de vacaciones de verano. Aunque todavía faltaban más de medio año para las vacaciones de verano, Cornelia sintió que viajar al extranjero durante el Festival de los Héroes sería muy caro. Después de todo, viajar en el mundo real no es como el mundo de las sombras, donde puedes invertir el medidor. No necesariamente. Deccan pareció ver a través de los pensamientos de Cornelia y preguntó con una sonrisa. ¿Olvidaste cuál es mi estado?
Cornelia se golpeó ligeramente la palma de la mano. Ah, claro. Como gran maestro creador de cartas, Decán seguramente sería invitado a algunas actividades clave. Traer a 1 o 2 amigos no será un problema. No se podía dejar pasar una oportunidad tan buena de hacer un viaje financiado con fondos públicos. Por supuesto, existía otra posibilidad. Que su reseña de Grandmaster Carmaker no hubiera sido aprobada para entonces. Sin embargo, si la Asociación de Fabricantes de Tarjetas realmente se atreviera a meterse con Decán de esa manera, entonces él asistiría al evento como un cultista de la resurrección. Esperemos que la Asociación de Fabricantes de Tarjetas tenga algo de sentido común. Justo cuando estaban charlando llenos de anticipación, el mundo de las sombras finalmente comenzó su asentamiento. Mundo de las sombras. Ventisca en las montañas áridas despejado. Cálculo en curso. Debido a las diferentes afiliaciones de facción de los miembros del equipo, los cálculos se realizan por separado. Challenger Decán ha logrado los siguientes logros. Engañador despreciable, engañaste al mundo de las sombras con métodos ruines, descarados y viles. El mundo de las sombras ajustará sus mecanismos debido a tus acciones. Banquete de sangre A, logró con éxito el objetivo adicional en este competitivo mundo de las sombras. Invocar al Vizconde Augustine. Rey de la Guerra Civil A, has dañado con éxito al hombre lobo que pertenecía a la misma facción rebelde que tú. Colapso de ritos y música nunca dejarás que un solo piano se escape. Cazador de vampiros SS, causó que Augustine Viscount, quien debería haber traído desesperación a todos los desafiantes, muriera en extrema desesperación. Revisión de logros finalizada, generación de evaluación completa. Eres una bruja bondadosa que completó la tortura del hombre lobo y el vampiro, cumpliendo el deseo original de la bruja. Pero, en cualquier caso, tu comportamiento se aleja cada vez más de la humanidad. Evaluación integral individual. SS. Decán frunció el ceño. Sintió que en esta evaluación, el mundo de las sombras estaba introduciendo sus propios prejuicios personales. El mundo de las sombras lo estaba insultando. Especialmente con ese primer logro, ni siquiera estaba tratando de ocultarlo. Además, esa fue una secuencia de operaciones que aseguró la victoria, pero solo otorgó una evaluación de rango E. Mientras Decán se sentía un poco deprimido, los logros de Cornelia también comenzaron a actualizarse. El retador Cornelia ha logrado los siguientes logros. Gran Detective SSS, descubrió la identidad de la bruja el primer día, pero eligió cooperar tácitamente con una coordinación perfecta. Descubrió la identidad del hombre lobo el segundo día y lo derrotó personalmente. Destructor de casas antiguas C, como detective, no deberías haber causado tanto daño a la mansión. Cuando intercambiaron información ustedes dos, el profesor Gato no pudo evitar preguntar mientras observaba los logros de Cornelia. Había estado escondido en la sombra de Decán desde que llegaron por primera vez al mundo de las sombras. Pero nunca había oído a Decán decirle personalmente a Cornelia su identidad el primer día. Pensó que Cornelia solo descubrió la verdad el segundo día cuando Decán se expuso. Cornelia, si lo miras fijamente a los ojos durante unos segundos, sabrás rápidamente lo que está pensando Decán. Profesor Gato. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. La pesadilla del vampiro SS infligió una cruel tortura al Vizconde Augustine que no pudo ni debió haber soportado. Eres un detective milagroso. Cualquier misterio parece excepcionalmente frágil y patético ante tu poder. Revisión de logros finalizada, generación de evaluación completa. Evaluación personal integral. SSS. Después de la evaluación apareció. Cornelia miró a Decán con cierta sorpresa. Ella no entendía por qué su evaluación era más alta que la de Decán. Suspiró, así que así es. Decán meneó la cabeza con impotencia. ¿Qué está sucediendo? Cornelia preguntó. La contribución total que logramos juntos es inalterable. El mundo de las sombras está molesto conmigo, pero no puede negarnos nuestras recompensas, así que te atribuyó el mérito principal. Entonces, debería dividir parte de las recompensas contigo. No hace falta, no hace falta. Es lo mismo sin importar quién los tome. Si tú te haces más fuerte, yo me hago más fuerte. Decán lo pensó detenidamente. Este mecanismo de distribución podría ser realmente algo bueno.
Si el mundo de las sombras juzgara sus contribuciones como mitad y mitad, ninguno de ellos podría haber recibido una recompensa épica. Pero si la contribución se concentrase principalmente en Cornelia, al menos se obtendría una recompensa excepcionalmente buena. Cornelia asintió. Estaban esencialmente en una relación de cuerpo y cerebro. No importa cuál se fortaleció, ambos se hicieron más fuertes juntos. Mientras ambos conversaban, las indicaciones del mundo de las sombras dejaron de actualizarse. El maestro gato gritó. ¿Por qué no me hacen una evaluación, miau? ¿Qué hiciste exactamente durante todo el mundo de las sombras? El profesor gato se quedó en silencio. Parecía que aparte de jugar, no había hecho nada. Ni siquiera le había dado un solo beneficio a Decano Cornelia. Fue una relajación total. Para un gorrón que logró llegar hasta el final sin siquiera recibir una evaluación del mundo de las sombras, el caso de la profesora Gato fue bastante inédito. Olvídalo, miau, poder obtener una parte del botín ya es suficiente. El profesor Gato realmente había pasado estos 3 días bastante feliz. Ir de viaje y ganar dinero ya era muy bueno. Acuerdo de recompensas. Aumento de nivel 3 de decanato nivel 3 de Cornelia nivel 4. Decan recibió gracia de la bruja, carta mágica rara de nivel 4. Cornelia recibió libro del detective de sangre, tarjeta de equipo épico de nivel 4. En serio, ni siquiera dio un solo material. Decan miró la tarjeta que flotaba en su mano, que brillaba con una fluorescencia amatista, con expresión algo impotente. La gracia de la bruja. Categoría. Carta de hechizo. Grado. Púrpura raro. Nivel 4. Efecto. Puede disipar barreras de nivel 6 e inferior. Tiempo de recuperación. 720 horas. Nota. Al poseer esta carta, tú también eres una excelente bruja. Al principio, Decan estaba un poco disgustado al ver la calificación de la recompensa, pero su estado de ánimo mejoró significativamente después de ver el efecto. Lógicamente, una carta destinada a romper una barrera de nivel 6 debería ser al menos de nivel 6. Pero esta carta podría abrir barreras de nivel 6 solo en nivel 4. Incluso si el tiempo de recuperación excediera por mucho al de una carta disipadora normal, aún podría producir efectos milagrosos. Por ejemplo, si un retador de nivel 4 trajo esta tarjeta a un equipo de nivel 4 Shadow World, es posible que puedan desbloquear restricciones de mapas que originalmente eran irrompibles según las reglas. Estas cartas naturales producidas por el mundo de las sombras estaban compuestas de principios mágicos de otro mundo, y es posible que los materiales ni siquiera se encuentren en el mundo real. Eran casi imposibles de descifrar o replicar. Por lo tanto, definitivamente se vendería a un buen precio. Sin embargo, por ahora Decan podría conservarlo temporalmente. En el próximo mundo de las sombras, podría dejar que Cornelia lleve gracia de la bruja por un tiempo, dándole a sus habilidades para abrir cerraduras otro salto cualitativo. Una vez que Croix Cullen pudiera formar equipo con ellos, Decan vendería la tarjeta. Incluso si no se pudiera cambiar por un material épico de nivel 6, sería suficiente para cubrir casi la mitad del precio. Decan miró la carta épica en la mano de Cornelia con cierta curiosidad. Tu tarjeta de equipo épico debe ser muy fuerte, pero ¿por qué es un libro? Cornelia ya había traído el libro. Parecía un pequeño cuaderno, de tamaño A5 aproximadamente. Este libro de detectives de sangre no parecía tan aterrador como su nombre lo sugería. La sencilla y exquisita cubierta marrón estaba grabada con algunos patrones, incluso conservando un poco del estilo artístico de un artículo de lujo. Sin embargo, al observar de cerca la parte superior del libro, se encontraban manchas carmesí impresas en él. No se sabía cuántas páginas habían sido empapadas por la extraña sangre. Generalmente, solo los sacerdotes o los magos de apoyo usarían un libro como arma para reemplazar un bastón. Pertenecía a una categoría muy específica de equipo mágico. Y este tipo de libro que parecía muy siniestro a primera vista era claramente algo que solo un sacerdote del tipo de Decan usaría. Decan realizó una evaluación con curiosidad. Libro de detectives de sangre. Categoría. Tarjeta de equipo. Grado. Épica naranja. Nivel 4. Efecto. Se puede colocar una carta de equipo dentro del libro, otorgándole sus efectos.
Este equipo tiene una durabilidad extremadamente alta, y cada muerte realizada con este libro aumentará permanentemente su poder de ataque. Nota: esta es un arma que no debería existir en este mundo. ¡Dios mío! Como era de esperar de una recompensa por una calificación SSS. Incluso el maestro de fabricación de cartas del inframundo, Dekan, no pudo evitar elogiar esta pieza de equipo. ¿Cómo lo uso? Cornelia sentía dolor de cabeza solo con mirar un libro, y más aún un libro de magia. Ella hojeó el libro del detective de sangre y no logró entender en absoluto su contenido. Casi sintió ganas de tirarlo. Su uso es similar al de un martillo. Comúnmente nos referimos a este tipo de arma como ladrillo. Dekan explicó. Cornelia comprendió instantáneamente cómo utilizar el libro. Ella cogió el libro de detectives y le dio unas cuantas sacudidas. Ligero y práctico. Si se golpea con el lomo del libro, seguramente se le partirá la cabeza al enemigo como si fuera una flor. De repente, no pudo dejar el libro. Nunca pensé que un día encontraría un libro que me gustara tanto. Un buen libro puede cambiar el destino de una persona. Hay una razón para ese viejo dicho. El profesor Gato se quedó en silencio. En su memoria, los libros generalmente no se utilizaban de esa manera. Incluso que Dekan usara un libro del mal para maldecir a otros era más normal que la forma en que Cornelia lo usaba. Ahora te pareces cada vez más a un detective. Dekan se maravilló al contemplar la rara sonrisa de Cornelia. Bien. Cornelia sostuvo el libro del detective contra su pecho, bastante satisfecha mientras dejaba que Dekan viera cómo se veía. Dekan admiró la vista y levantó el pulgar. Elegante y digno. Cornelia había conseguido un arma muy adecuada para una muchacha, y Dekan estaba muy feliz por ella. Volvamos a la escuela, miau. Fiesta de celebración, fiesta de celebración. El profesor Gato saltó arriba y abajo entre los dos. Ya estaba impaciente por conseguir su parte de las ganancias. Al pensar en tener que afrontar la realidad, Dekan no pudo evitar suspirar. El momento más solitario de cada semana no era otro que el domingo por la tarde. Y lo que hizo que Dekan y Cornelia se sintieran aún más solos fue este momento de abandonar el mundo de las sombras. Volvamos a jugar el mes que viene. Desde que comencé a venir al mundo de las sombras, tengo algo que esperar cada día. Chicos, por favor consideren los sentimientos de los estudiantes normales por un segundo, miau. Los dos humanos y un gato charlaron mientras entraban a la puerta del vacío y regresaban a la Academia Ewenli 088. ¿Qué es exactamente lo que está mal con las habilidades lingüísticas de Cornelia? Ya era sábado por la mañana cuando regresaron del mundo de las sombras. Dekan y Cornelia habían faltado 3 días de clases sin violar el código de conducta estudiantil. No había mayor felicidad que descubrir que era el fin de semana siguiente al final de unas vacaciones. Pasaron otros 2 días disfrutando tranquilamente de sus vacaciones. Pronto, una nueva semana llegó. Después del almuerzo del jueves, Dekan y Cornelia fueron a la biblioteca como de costumbre. Se sentaron en la misma pequeña mesa redonda que siempre usaban. Sin embargo, ahora a menudo había 3 sillas colocadas alrededor de esa pequeña mesa. Croix también estaría allí de vez en cuando. Por ejemplo, hoy Croix vendría más tarde a estudiar la escritura mágica humana con Dekan. Por cierto, Cornelia, tú también deberías escribir este informe. Dekan dijo después de pensarlo un momento, colocando un formulario de informe en blanco sobre la mesa. Necesitaban tener el informe escrito y entregado antes del viernes. Eso significaba que tenía que estar terminado a más tardar esta tarde. Como la identidad de Dekan esta vez había sido muy especial, sintió que escribirla desde su propia perspectiva sería demasiado poco ortodoxo. Afortunadamente, todavía estaba ejecutando el programa para espectadores cuando ingresaron al espacio crítico al final. El contenido de la interfaz de logros demostró su inocencia. De lo contrario, sus antecedentes habrían sido examinados repetidamente después de dejar el mundo de las sombras, lo que habría causado un sinfín de problemas. No hay problema. Cornelia colocó el informe frente a ella y cogió su bolígrafo, ansiosa por comenzar. Después del éxito del informe anterior, la confianza de Cornelia se disparó e incluso comenzó a estudiar con mucho más ahínco el idioma del Reino Nortón. Dekan pensó por un momento y le aconsejó.
Esta vez, nuestro informe no necesita tener un estilo literario tan marcado. El estilo puede ser un poco más relajado. La última vez, casi había escrito directamente el canon de la felicidad. El propio decán se sorprendió de que incluso hubiera conseguido la aprobación. Cornelia pensó un momento y luego asintió con seriedad. Luego tomó la pluma y el papel y escribió en la barra de título: Montaña Nevada del mundo de las sombras, bitácora de viaje. Al ver esta frase, la frente de Decán ya comenzaba a fruncirse. Pero resistió el impulso de agarrar la pequeña mano de Cornelia. Decidió seguir leyendo, porque solo sabiendo dónde estaba el problema podía prescribir el remedio adecuado y ayudar a Cornelia a corregir sus problemas literarios. Observó cómo Cornelia continuaba escribiendo en el cuerpo del informe. Fecha: 20 de diciembre, fui a la villa de la Montaña Nevada, había una ventisca afuera, pero hacía mucho calor dentro de la casa. La experiencia del escenario del juego de detectives del primer día fue realmente increíble. Transporte. El mundo de las sombras se encargó de la teletransportación durante todo el trayecto, casi no perdimos tiempo viajando. Reserva. Se trata básicamente de concertar una cita con la Academia Ewenlite para entrar al mundo de las sombras. El mundo de las sombras le ofrece todo gratis. Área escénica. El área es limitada, pero el paisaje es excelente. El entretenimiento también fue divertido, tanto el trineo como el esquí fueron geniales. Pero lo mejor de este viaje fue la fiesta en la mansión. Decán dijo que se llama fiesta en casa. Tengo muchas ganas de volver a jugar. Atuendos. El mundo de las sombras nos asignó ropa acorde con nuestros roles. Cornelia era la detective, Decán era el asistente. Muchos atuendos también se prepararon en el dormitorio, lo que permitió el ocio sin afectar el juego de roles. Comida. Hicimos casi todo nosotros mismos, el mundo de las sombras nos proporcionó muchos ingredientes y varios utensilios de cocina. Grabación. Aquí viene lo mejor. Felicitaciones a todos por la versión en alta definición de la transmisión en vivo de Shadow World. Nos dejó muchos momentos hermosos. Nota 1. Cornelia consiguió un libro que no pudo soltar en el mirador. Es el mejor recuerdo. Lo atesoraré. Nota 2. Nos hicimos muy amigos de los compañeros con los que viajamos y prometimos jugar juntos en el futuro. Al mirar lo que Cornelia había escrito, los ojos de Decán se abrieron de par en par. Estaba completamente aturdido. Aunque el idioma del reino Norton de Cornelia había estado mejorando durante estos 2 meses, Decán ahora se dio cuenta de que todavía necesitaba una tutoría seria. Solo le había pedido a Cornelia que suavizara el tono literario del informe. No escribir un blog de viajes. Cornelia dejó la pluma y miró a Decán con una mirada expectante. Después de que sus miradas se cruzaron por un momento, solo una sonrisa impotente permaneció en los ojos de Decán. Está muy bien escrito. Al final, se tragó sus duras críticas. Jeje. Cornelia sonrió felizmente. Decán decidió presentar este informe mañana. Bien podría aprovechar esta oportunidad para probar qué tan alta era realmente la tolerancia del profesor Arno hacia los informes. Justo cuando estaba a punto de guardar el informe, Croix se acercó, sacó una silla y miró el informe entre Decán y Cornelia. ¿Estás escribiendo el informe? Cornelia no podía esperar para recoger el informe de la mesa y entregárselo a Croix. Ella estaba esperando con ansias la evaluación de su otro compañero de equipo. Croix se sentó en la mesa pequeña y leyó el informe con seriedad. Docenas de segundos después, levantó la vista y miró a Decán con una expresión desconcertada. Cornelia preguntó un poco nerviosa. ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema con la escritura? No, está escrito con un tono muy realista, te da una sensación de renovación. Croix forzó una sonrisa y le devolvió el informe a Cornelia. Oh. La voz de Cornelia inmediatamente se volvió alegre. Voy a buscar un libro. Croix se puso de pie. Al pasar junto a Decán, tiró disimuladamente de su ropa. Decán entendió el significado de Croix y también se puso de pie. Le dijo a Cornelia. Yo también voy a buscar un libro. Está bien. Luego Decán y Croix caminaron juntos detrás de una estantería más alejada. Decán, dime, ¿Cornelia aprendió por sí misma el idioma del reino Norton? Croix preguntó con una expresión grave.
Ya se había dado cuenta de la gravedad del problema. Decán. Ella era autodidacta antes, pero yo le he estado enseñando desde entonces. Croix. Entonces, ¿por qué escribiría un informe así? Decán. Yo tampoco lo sé. He estado haciendo todo lo posible por enseñarle. Parece que tendré que intensificar las tutorías en el futuro. Croix. De repente, Croix pareció darse cuenta de algo. Es posible que sea precisamente porque tú le enseñaste que su idioma del Reino Norton está tan mal. Decanato. Después de que ambos deambularon un rato por la biblioteca, regresaron al escritorio. Decán le dio una palmadita en el hombro a Cornelia con una expresión seria. Cornelia, en cuanto al idioma del Reino Norton, básicamente te he enseñado todo lo que he podido. Es hora de que pases a la siguiente etapa de aprendizaje. En el futuro, si hay algo que no entiendas de este idioma, pídele consejo a Croix. Aunque él y yo somos de las tierras fronterizas, después de todo, él es un joven maestro de familia condal, y su cultura literaria supera con creces la mía. Además, puedes elegir una asignatura optativa de idioma el próximo semestre. Está bien. Cornelia asintió felizmente. Como era de esperar, su arduo trabajo fue reconocido. Ella creía que pronto sería capaz de dominar este idioma por completo. Para poder comunicarse fluidamente con todos lo antes posible, Cornelia decidió trabajar aún más duro. 089 La chica que incluso Decán piensa que es una rara. Viernes por la mañana. La oficina del profesor Arno todavía parecía muy ocupada. Su asistente estaba ordenando carpetas en la oficina. Mientras tanto, el profesor Arno estaba sentado en su escritorio, mirando un documento frente a él. Una expresión de ansiedad se dibujó en su rostro, como si no quisiera abrir la tapa del documento y enfrentarse a su contenido. Profesor, ¿debería salir entonces? Tras entregar el documento, Decán observó la expresión del profesor Arno por un momento. Al ver que no decía nada, se preparó para escabullirse. Espera un momento. El profesor Arno juntó las manos sobre el escritorio y miró a Decán con el ceño fruncido. La última vez, después de que Decán entregó el informe, también desapareció en un instante, dejando al profesor Arno sin ningún lugar donde expresar sus pensamientos después de leerlo. Esta vez, el profesor Arno iba a hacer que Decán se quedara quieto hasta que terminara de leer el informe. Suspiró, reuniendo sus pensamientos. El profesor Arno finalmente abrió el informe. A medida que pasaban los segundos, su expresión fue sufriendo cambios sutiles. Dejó el informe, respiró profundamente, luego abrió un cajón y sacó unas gafas. Después de ponerse las gafas, acercó el informe y continuó leyendo con atención. Pasó mucho tiempo. El profesor Arno finalmente dejó el informe y se quitó las gafas. ¿Quién lo escribió esta vez? Todavía Cornelia. Decán, prométeme que lo escribirás la próxima vez. Perdóname a ella y a mí, ¿de acuerdo? Está bien. El profesor Arno se pellizcó el puente de la nariz. Aún así sacó su sello y aprobó el informe de Decán y Cornelia. En realidad no le importaba hacer la vista gorda ante estos dos. Pero si los informes futuros siguen siendo así, sería criticado si la escuela hiciera una verificación aleatoria. Gracias, profesor. Decán hizo una reverencia al profesor con gratitud. Por cierto, Decán, faltaste 3 días a clases la semana pasada. ¿Le ha resultado difícil a Cornelia el trabajo de esta semana? El profesor Arno preguntó. Sabía que Decán no tendría ningún problema con sus estudios incluso si faltaba a clases. Después de todo, Decán podría ser considerado el fanático del estudio del Instituto Knight. El profesor Arno también sabía que Decán había estado dando clases particulares a Cornelia, pero no estaba seguro de si la tutoría de Decán por sí sola era suficiente para Cornelia. He estado haciendo todo lo posible por enseñarle, pero últimamente también me he estado preguntando si no debería sobrepasar mis límites, para no confundirla. Entonces, ¿qué te parece esto? Resulta que el Instituto Knight ofrece clases de recuperación los sábados y domingos. Claro, estas clases no son para ti, pero podrían ser adecuadas para que Cornelia asista. De acuerdo con las reglas, la escuela ofrece clases de recuperación para los estudiantes que faltan a clases debido a desafiar al mundo de las sombras. Sin embargo, esta regla no es obligatoria en el Instituto Knight.
Decán y Conilia, los dos mejores estudiantes de primer año, podrían solicitar la cancelación de las clases de recuperación. Sin embargo, Decán se dio cuenta de que el punto era que las clases de recuperación de este fin de semana no se estaban realizando para ellos. Si se dictara una clase de recuperación específicamente para un determinado estudiante de primer año, sería obligatoria. Este tipo de tratamiento era bastante inusual. ¿Por qué obligan a alguien a tomar clases de recuperación? Decán también sintió un poco de curiosidad. A menos que un estudiante hubiera ido demasiado lejos, un lugar como el Instituto Knight, que tenía reglas flexibles y relajadas, no les impondría clases de recuperación obligatorias. Una estudiante problemática de la clase D ojalá pudiera aprender un poco de ustedes dos, en fin, son buenos estudiantes que siguen las reglas de la escuela y estudian mucho. Incluso si fueras atroz, seguirías siendo un estudiante modelo. El profesor Arno suspiró. Decán pensó en ello. Los estudiantes de primer año del Instituto Knight se dividieron en 4 clases. Los que ocupaban los primeros puestos, como Decán y Conilia, pertenecían a la clase A. Y la clase D era considerada la cola. El bicho raro que mencionó el profesor Arno probablemente era el último incluso dentro de la clase D. Entonces iré a contárselo a Conilia. Está bien, adelante. Después de despedirse del profesor Arno, Decán rápidamente encontró a Conilia y le contó sobre las clases de maquillaje. Conilia sostuvo su cabeza, cayendo en un estado de conflicto. Ella no quería tomar clases de maquillaje, pero también sentía que debía hacerlo. Ella miró a Decán un poco impotente. Entonces ella extendió la mano y tiró de su manga. ¿Quieres que vaya contigo? Decán preguntó. Sí. Conilia aún no había experimentado la sensación de estar en una clase teórica sin Decán a su lado. Ella se sentiría muy incómoda. Entonces, vamos juntos. De todas formas, técnicamente soy de las que deberían tomar clases de maquillaje. Decán planeó simplemente sentarse junto a Conilia y leer los libros que quería leer. En realidad, tenía bastante curiosidad sobre qué clase de deidad era esa persona de la clase D. Y así, llegó la mañana del sábado. Decán y Conilia llegaron temprano al aula de maquillaje, como estaba previsto. El profesor de maquillaje sería el instructor de la clase B, un hombre de mediana edad muy estricto. Decán miró alrededor del aula vacía con cierto aburrimiento. Estaba un poco preocupado porque el bicho raro que se suponía que estaba allí se había escapado. Si así fuera, su diversión del día se vería enormemente disminuida. Sin embargo, justo cuando ambos estaban esperando que llegara el maestro, una joven con cabello largo y suelto de color madera de peral entró saltando al salón de clases. E inmediatamente notó que Decán y Conilia estaban sentados en el aula. Al descubrir compañeros, sus ojos parecieron iluminarse. Claramente, ella no esperaba que alguien más viniera a clases de maquillaje. Y la atención de Decán y Conilia también se dirigió a la muchacha. Sus rasgos eran muy delicados y su piel estaba húmeda. Incluso sin maquillaje, sus brillantes labios vermellón eran particularmente llamativos. La frase belleza natural estaba destinada a gente como ella. Por alguna razón, cuando Decán la vio, sintió una indescriptible sensación de familiaridad. Ella se sentía un poco similar a alguien que él conocía, pero su temperamento era completamente diferente. La muchacha se acercó rápidamente a Decán y Conilia. Un placer conocerte. Soy Flora. ¿Y ustedes? La niña se presentó en un tono amigable y franco, como una niña que hace nuevos amigos en un parque. A ella no le importaban en absoluto las auras de estudiante de honor de Decán y Conilia. Incluso parecía como si nunca hubiera oído hablar de las hazañas de Decán y Conilia. Yo soy Decán y ella es Conilia. Decán respondió. Esta actitud vivaz y alegre naturalmente se ganó la buena voluntad de Decán y Conilia. No había muchas personas en la escuela que fueran tan amigables y proactivas al hacerse amigas de ellos. Decán, Conilia, de ahora en adelante somos compañeros de clase de repaso, no. Compañeros de clase de repaso. Realmente no esperaba encontrarme con otros compañeros durante las clases de repaso. Por cierto, ustedes también son de la clase D. Flora dijo muy feliz mientras se sentaba al lado de Conilia. Decanato. Interrogación de apertura. Después de escuchar la sencilla frase de Flora, un mar tempestuoso de conmoción se levantó en su corazón.
¿Qué quiso decir con, ustedes también son de la clase D? Han pasado casi 2 meses desde que comenzaron las clases. ¿En serio nunca has ido a tu propia clase desde que empezó el semestre? ¿Quién carajo eres tú? Gracias por ver. Si aún quieres ver más novelas de este estilo, suscríbete, comenta y dialoga en los comentarios. Para apoyarme, eso me apoya mucho y te lo agradecería.